Hola, soy Leire López y voy a hablaros del síndrome del estrecho torácico. El estrecho torácico superior es el pasillo entre el cuello y la cavidad torácica por el cual discurren los vasos sanguíneos principales y muchos nervios que se dirigen hacia el brazo. Como este pasillo está muy concurrido, los vasos sanguíneos y los nervios que van hacia el brazo pueden quedar comprimidos entre estructuras, como una costilla, la clavícula o un músculo suprayacente, lo que causa problemas. El síndrome del estrecho torácico se produce cuando se comprimen el tronco inferior del plexo braquial y/o los vasos subclavios, los cuales atraviesan la salida torácica antes de ingresar en la axila. Primero pasan entre los músculos escalenos, luego entre la clavícula y la primera costilla y por último por debajo del pectoral menor, por lo que pueden quedarse comprimidos por cualquiera de estas estructuras que atraviesan. Primero veamos las causas. La compresión puede ser causada por defectos anatómicos, son defectos hereditarios que se presentan al momento del nacimiento, como por ejemplo una pequeña costilla adicional en el cuello llamada costilla cervical, que saldría de la última vértebra cervical C7. Esta anomalía la tienen una de cada 500 personas. Otros defectos anatómicos pueden ser, por ejemplo, que el paciente presente la primera vértebra torácica T1 o la primera costilla normal, o que tenga de nacimiento una banda fibrosa normalmente tirante que conecta la espina dorsal con la costilla. Esta es la primera costilla, ¿sí?, que parte de la primera vértebra dorsal. Bueno, pues desde aquí, desde la séptima vértebra cervical, puede aparecer una costilla extra aquí arriba, que puede ser cortita, puede ser solo un trocito, o puede ser una costilla más larga, ¿sí? Si es una costilla completa, si es una costilla más larga, puede dar problemas porque aquí, desde las cervicales, salen todas las raíces nerviosas, aquí también sale la arteria que va a dar riego sanguíneo hacia el brazo y todo ello va a pasar por debajo de esa costilla, dando lugar a posibles conflictos en el paso de esos nervios, produciendo síntomas como el adormecimiento de la mano, como síntomas circulatorios, con hormigueos y demás, ¿sí? Bien. Otras causas pueden ser la inserción o posición anormal de los músculos escalenos, lo que causa una obstrucción de los nervios o de las arterias y venas subclavias, que se encuentran bajo la clavícula y llevan la sangre a los brazos. Traumatismos. Una fractura mal curada de la clavícula o cualquier otro acontecimiento traumático, como un accidente automovilístico, puede provocar cambios internos que luego comprimen los nervios en la apertura torácica. Tumores que presionan los nervios o vasos sanguíneos. Llevar una mala postura, permanecer con los hombros caídos o mantener la cabeza en una posición adelantada puede provocar una compresión en la zona de la abertura torácica. Actividad repetitiva de brazos y hombros y actividad física agresiva para esa zona. Es común en trabajos que requieren la repetición de ciertos movimientos continuamente, como trabajar en una línea de montaje o levantar peso por encima de la cabeza para colocar cosas en estantes. Los atletas como los lanzadores de béisbol y los nadadores también pueden desarrollarlo a raíz de haber pasado años realizando movimientos repetitivos y agresivos para esa zona. Por último, la obesidad puede hacer que se ejerza demasiada presión sobre las articulaciones. Lo mismo sucede si se llevan bolsos o mochilas de gran tamaño o en una posición inadecuada. Este síndrome es más frecuente en las mujeres y suele aparecer entre los 35 y los 55 años. Ahora veamos los síntomas. El síndrome del estrecho torácico puede producirse por dos razones. Síndrome del estrecho torácico neurológico, que se caracteriza por la compresión del plexo braquial. El plexo braquial es una red de nervios que proviene de la médula espinal y controla los movimientos musculares y la sensibilidad del hombro, el brazo y la mano. O si no, también puede ser por el síndrome del estrecho torácico vascular, que ocurre cuando una o más de las venas o arterias debajo de la clavícula se comprimen. El síntoma común en ambas es el dolor y las parestesias que suelen comenzar en el cuello o en el hombro y se extienden hasta la cara medial del brazo, es decir, hasta la superficie interna del brazo, hacia la mano y en ocasiones hasta la parte adyacente de la pared torácica anterior. Cuando los nervios están comprimidos, los signos y síntomas suelen ser alteración sensitiva que sigue la distribución de C8 a T1, es decir, la cara medial del antebrazo.
Desgaste muscular en la base carnosa del pulgar o mano de Gillian Sumner. Entumecimiento u hormigueo en el brazo o los dedos. Dolor y molestias en el cuello, hombro o mano. Y debilitamiento del agarre. Cuando los vasos sanguíneos están comprimidos, los signos y síntomas suelen ser los siguientes: cambios vasculares neurovegetativos en la mano, como cianosis. La mano, el brazo y el hombro del lado afectado se hinchan, y la mano adquiere un aspecto azulado debido a la insuficiente irrigación sanguínea. Coágulos en la sangre en las venas o arterias del brazo. Pulso débil o ausencia de pulso en el brazo afectado. Fatiga del brazo al realizar actividad. Parestesia o disestesia, es decir, al igual que antes, dolor, entumecimiento y hormigueo en los dedos. A veces, la compresión es tan importante que la falta de irrigación causa el síndrome de Raynaud, que se manifiesta con palidez seguida de cianosis en los dedos de las manos, generalmente con posterior hiperemia por perfusión una vez se restaure el flujo normal de la sangre, haciendo que se enrojezcan las manos y se hinchen. El fenómeno de Raynaud, dependiendo de la gravedad del cuadro, puede producir ulceraciones e incluso necrosis. ¿Y cuáles son los métodos de diagnóstico? Los médicos basan el diagnóstico del síndrome del estrecho torácico en los síntomas, en los resultados de la exploración física y en varias pruebas diagnósticas. Sin embargo, ninguna de estas pruebas confirma o descarta definitivamente el diagnóstico de síndrome del estrecho torácico. Las pruebas de diagnóstico que se suelen hacer cuando el paciente presenta los síntomas que se han mencionado antes suelen ser los siguientes. Lo primero suele ser realizar una evaluación clínica y diferentes exámenes físicos. A continuación veremos dos vídeos con ejemplos de estos exámenes físicos. En el examen físico es muy común que los pacientes presenten una postura inadecuada y una disminución de la movilidad del miembro superior. Deberá estar presente el test de la tríada diagnóstica de Szymanowski, la cual incluye debilidad de abducción, aducción u oposición del quinto dedo, hormigueo, fatiga o palidez de la mano al efectuar movimientos de elevación del miembro superior y sensibilidad a la presión de ambas zonas supraclaviculares. Además, podemos encontrar edema y sudoración en la extremidad. Otros test como la maniobra de Hudson, la prueba de hiperabducción de Bright y la prueba de claudicación de Ross pueden ayudarnos a confirmar esta condición. Okay, so we've got some baseline pictures of that. Okay, what do you do? Put your arm up like that, a little bit higher, okay, and open and close your fingers for me. And that's no longer painful? No, I saw no issues. Brilliant. It's not changing at all, is it? No. No. I think it was at 82 by this point when you did it initially. I think so, yeah. A little bit of change, but minuscule. This is the right side now, which we haven't operated on. Okay, and pulse oximetry at rest is 100%. So now if you put your arm up and off you go. Please get it. No, yeah, that's it. It's going to stay at 100 now. Are you getting painful now? Yes, very. Okay, that's fine. I think you can relax now. Thank you. Let it come down. Very tired. Just let it relax there and let it come up. A su vez, también se suelen hacer otras pruebas como las de electrodiagnóstico, que consisten en estudios de conducción nerviosa como la electromiografía. Resonancias magnéticas del plexo braquial o de la columna cervical, para ver si hay anomalías anatómicas.
Radiografías del cuello, para buscar una costilla adicional a nivel de la columna cervical. Auscultar con la ayuda de un fonendoscopio colocado sobre la clavícula o cerca de la parte superior de la axila. Si hay alguna anomalía, se auscultan ruidos que indican un flujo sanguíneo anormal, como una especie de soplos. O angiografías de las arterias para detectar un flujo sanguíneo anormal. Esta prueba consiste en realizar radiografías después de inyectar en el torrente sanguíneo una sustancia visible con rayos X, llamada agente de contraste radiopaco. Por último, veamos qué tratamientos se aplican. La mayoría de los pacientes sin déficits neurológicos objetivos responden a la fisioterapia y a los ejercicios de fortalecimiento, estiramientos y movilidad. Estos ejercicios buscan fortalecer los músculos trapecio, romboides y elevador de la escápula. También son beneficiosos los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y los antidepresivos administrados en dosis bajas. En caso de confirmarse la existencia de una anomalía anatómica como una costilla cervical o si los síntomas siguen progresando, puede ser necesaria una intervención quirúrgica, pero siempre se intenta evitar. La cirugía debe reservarse para los pacientes que tienen un déficit neurovascular progresivo o importante y no responden al tratamiento conservador, ya que la cirugía presenta riesgos mayores que otros tratamientos. Para terminar, dejo 3 preguntas para que cada uno vea si ha aprendido cosas nuevas con esta presentación. Y esto sería todo. Muchas gracias.